Bueno, siguiendo con los temarios del módulo 2, vamos a hablar la sección 28, que es medición de parámetros básicos de la calidad de agua. Para ello vamos a hablar sobre el agua y las características y las propiedades. El agua es una molécula que está formada por dos átomos de hidrógeno unidos por un átomo de oxígeno por medio de enlaces químicos de enlaces covalentes. Como pueden ver en la figura, tenemos el átomo de oxígeno con dos moléculas de hidrógeno. El agua se presenta corrientemente en condiciones naturales y ambientales en cada uno en tres estados, principalmente el gaseoso, el líquido o sólido, y su importancia físico-química es tal que la temperatura de transformación de un estado a otro ha sido tomada como puntos fijos. Y eso lo vemos dentro del ciclo hidrológico, en todo el proceso que ya lo hemos estudiado anteriormente. Existen propiedades importantes como propiedades térmicas que influyen en las características del agua, como el calor específico, el calor latente de transformación, el calor de fusión y el calor de evaporación. El calor específico es el calor que posee ese cuerpo de agua. El calor latente de transformación es ese calor o la energía que yo necesito para cambiar de una fase a otra. El calor de fusión es la energía que yo requiero para pasar de un estado, por ejemplo, de sólido a líquido o de sólido a gaseoso, y eso tiene que ver un poco con la fusión, la energía que yo requiero para, como ocurre con el hielo, para derretir el hielo. Y el calor de evaporación es el punto de fusión o la energía que yo necesito para yo poder alcanzar ese punto de ebullición y hacer la transformación de un estado líquido a estado gaseoso. Hay otras de las propiedades importantes del agua, que son la tensión superficial, que es una propiedad que limita en dos fases. Se define como la atracción que ejerce una superficie líquida y entre una superficie y otra. Esa es una fuerza de atracción importante que me define ese poder de absorción de ella de una determinada superficie. El poder disolvente del agua, como ya sabemos, el agua es uno considerado de los disolventes universales de mayor potencia. Entonces es una propiedad electromagnética que posee el agua por debido a su condición estructura, como ya lo vimos, que posee polaridad y poder tener una disolución de las mismas de algunos iones y algunos elementos que se encuentran en una estructura de cristalina, y romper esa estructura y ponerla en disolución. Otra de las propiedades del agua es la conductividad eléctrica, que es la capacidad de un cuerpo de conducir y dejar conducir una corriente eléctrica. Es decir, la cantidad de iones metálicos que nosotros podemos tener en solución que me permiten conducir una determinada energía. Otra de las características químicas y físicas vamos a explicarlas más adelante, pero esta es de forma en general. Sin embargo, en el texto van a verlo con más detalle. Una de las características o las características más importantes que definen la calidad de agua, de mayor importancia, tenemos los parámetros químicos, que son el pH, que es el potencial de hidrógeno, que es el logaritmo inverso de la concentración de iones, y esta se expresa en intervalos que varían de 0 a 14, donde de 0 a 6 podemos identificar que son aguas ácidas, 7 son pH neutro, y de 8 a 14 son consideradas básicas. Por lo general, el agua natural lo encontramos entre pH 6 y 7. Y esto es una de las propiedades químicas importantes porque me definen el factor disolvente o de disolución de algunas especies cristalinas que se encuentran en la naturaleza, que son incorporadas al agua. La dureza es otra de las propiedades o de las características importantes
que representan la cantidad de iones divalentes en el agua, específicamente los iones calcio y magnesio, y tenemos otros que son el estroncio, el hierro y manganeso. En el lado izquierdo vamos a ver la tabla de clasificación según las concentraciones en miligramos sobre litro de carbonato de calcio, y la podemos clasificar como suaves, moderadamente duras, duras y muy duras. Otra de las características son la alcalinidad, que está expresada, son los iones alcalinos o no metálicos presentes en el agua. Estos son por lo general el bicarbonato, los carbonatos y los deshidróxidos. Los bicarbonatos representan la mayor parte de la alcalinidad y se forman en cantidades considerables por la acción de hidróxido de carbono sobre los materiales básicos del suelo. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, las aguas naturales pueden contener cantidades apreciables de alcalinidad carbonática o de hidróxido. Al igual en el caso de la dureza, la alcalinidad puede ser expresada en términos equivalentes de carbonato de calcio. Otro de los constituyentes importantes del agua son los constituyentes orgánicos, que es la materia orgánica presente en la mayoría de las aguas naturales, son por ejemplo bajas, y estos son la demanda de oxígeno química, la demanda de oxígeno bioquímica y aceites y grasas. Vamos a hablar un poco qué es la demanda química de oxígeno, que es el DQO, que es la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica presente en el agua. Es que se utiliza por lo general para medir la cantidad de materia orgánica biodegradable como la no biodegradable. El otro factor es el DBO, que es la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos para la oxidación aeróbica de la materia orgánica presente en el agua. Solo se mide la materia orgánica biodegradable, y esto se expresa y se utiliza por lo general con parámetros químico base, el potencial DBO5, que eso es lo que se mide progresivamente cuando nosotros hacemos los parámetros de calidad. Estas demandas, tanto de oxígeno bioquímica como química, representan índices de suprema importancia para evaluar la contaminación de las aguas. Por lo menos los parámetros los biológicos están relacionados a la población de microorganismos residentes en el agua, en los cuerpos de agua. Se consideran en particular en el manejo de la calidad del agua, especialmente por la posibilidad de la presencia de organismos patógenos, que son causantes de algunas enfermedades, virus importantes como son fiebre tifoidea, diarrea, difteria y hepatitis A. Existen muchos métodos específicos para determinar estos patógenos, pero especialmente nosotros medimos o tenemos consideración la presencia de coliformes como Escherichia coli, que se utiliza como indicador de materia fecal potencial en los patógenos. Siguiendo con esto, es importante conocer dentro del ciclo hidrológico las características que sabemos entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Entonces, con referente a las aguas de la calidad de agua, tenemos una comparación entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Entre los principales, esto es un cuadro resumen que muestra algunas características generales de las aguas, cuál es su comportamiento en las aguas superficiales y en las aguas subterráneas. Por ejemplo, color, tenemos turbiedad, contenido mineral, oxígeno disuelto, nitratos, sílice, minerales, organismos vivos, entre otros. Por ejemplo, en el color, en las aguas superficiales debe a la presencia de materiales o sólidos suspendidos como arcillas y algas, está en mayor proporción que en las aguas subterráneas. Entonces, de repente el color en las aguas subterráneas es una medida donde es más escasa que en las aguas superficiales. Y así ustedes van a ir viendo, haciendo una comparación entre cada una de ellas. Volviendo a uno de los puntos principales, que es el tema de calidad de agua,
tenemos que la calidad de agua viene dada por las sustancias que contienen en solución, suspensión o estado coloidal, las cuales le confieren características particulares que hacen que difieren un tipo de agua de otro. Los criterios de calidad dependen fundamentalmente del uso que se dará al agua, consumo humano, actividades agrícolas, recreación, procesos industriales, disposición en fuentes de agua o como receptor de líquidos residuales. Es decir, que la calidad del agua depende del uso al que se destine. Los criterios más establecidos por las autoridades responsables en el manejo de la calidad de agua en una nación para ser utilizada en las diferentes instituciones nacionales e internacionales van cumpliendo un conjunto de normas en los cuales representan los límites máximos permisivos de acuerdo a las características generales y los usos que se dispongan de las mismas. El agua recomendada para el uso de agua del consumo humano se llama agua potable, la cual puede provenir de fuentes superficiales o fuentes subterráneas. Generalmente esta puede estar potabilizada para eliminar cualquier elemento de contaminación. La importancia de la calidad del agua para el consumo radica que el agua es uno de los principales medios para la transmisión de muchas enfermedades que afectan a los humanos. En Venezuela existen las normas sanitarias de calidad de agua potable que regulan los aspectos microbiológicos, organoeléctricos, físicos y químicos, estableciendo valores deseables, valores y límites máximos aceptables. ¿Ok? Entonces, dentro de la clasificación de las aguas según su uso, nosotros tenemos algunas líneas y criterios de acuerdo al fin que se te tiene que dar. Tenemos un decreto, de acuerdo a los criterios establecidos en Venezuela, se clasifican en las aguas según el decreto 883 de 1995, denominado Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o fuentes líquidos, que se definen en 7 tipos a saber. El tipo 1 tiene unos subtipos, pero el tipo 1 son aguas destinadas al uso doméstico y al uso industrial que refieren de agua potable, siempre que este forme parte de un producto o subproducto destinado al consumo humano. Las tipo 2 son aguas destinadas a usos agropecuarios, estas se dividen en 2 subtipos. El tipo 3 son aguas marinas o medios costeros destinadas a la cría, explotación de moluscos y consumos de crudo. Las tipo 4 son aguas destinadas a balnearios, deportes acuáticos, pesca deportiva, comercial y subsistencia. Las tipo 5, aguas destinadas al uso industrial que no requieren de aguas potables. Las tipo 6, aguas destinadas a la navegación y generación de energía. Y las tipo 7, aguas destinadas al transporte, dispersión y desplazamiento de fluentes sin que se produzca interferencia en el medio ambiente adyacente. Las normas de calidad de agua son muy importantes porque me permiten fijar la calidad de las mismas y de acuerdo al uso que yo le dé, voy a fijar y voy a establecer los parámetros de potabilización o los parámetros de tratamiento que van a ver en las secciones más adelante que se deben aplicar para el determinado uso que yo tengo. ¿Ok? Entonces, en Venezuela existen tenemos también por organismos ambientales, tenemos también las normas del Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que también me fijan algunos parámetros de calidad de las aguas de forma general, específicamente para el agua potable. Entonces es importante el resto de las normas y criterios establecidos del control de calidad. Y con respecto a la evaluación de las aguas servidas, la norma trata de introducir regulaciones legislativas destinadas a la protección de los cuerpos de agua receptores para tales fines. A continuación, van a haber unas láminas en el desarrollo de los máximos y los límites de rango permisivos entre cada una de estos parámetros que establece la norma, que poco a poco ustedes en las láminas la van a ver con detalle. Van a haber otros límites de calidad, específicamente las aguas del tipo 1A o 1B, que tienen máximos permisivos muy similares, por ejemplo aceite, aluminio, algunos parámetros, algunos elementos químicos y algunos parámetros generales.
Continuamos viendo algunos parámetros básicos que establece la norma. Esto está todo en la norma, en el decreto 883. Los parámetros del límite de calidad del tipo 2. Y así sucesivamente vamos a ir viendo una serie de elementos importantes que me fijan la calidad y el control de la misma para su determinado uso. Uno de los factores importantes o básicos del problema en la sociedad son los problemas de contaminación de las aguas. Esta agua generalmente se tiene por contaminación por presencia de sustancias químicas o de otra naturaleza en concentraciones superiores a las concentraciones naturales. Entre los contaminantes más importantes se encuentran los microorganismos, nutrientes, metales pesados, sustancias químicas, orgánicas, aceites, sedimentos, calor, que también puede ser un agente contaminante al elevar la temperatura del agua. Para hacer un resumen general, existen algunos factores que afectan la calidad de agua y su causa en la de la contaminación. Están los factores físicos y los factores químicos. Los factores físicos es la cantidad de agua que puede ser modificada por sustancias no tóxicas que me cambian el aspecto del agua, como son los sólidos en suspensión, que causa la turbidez, el color y la temperatura. Y los factores químicos, que son las actividades industriales que generan la contaminación del agua, cuando hay presencia de metales pesados, tóxicos como arsénico, plomo, mercurio, entre otros. Por otro lado, vamos a ver los factores biológicos y bacteriológicos, como la bacteria es uno de los principales contaminantes de las aguas. Están los organismos coliformes que representan un indicador biológico en las descargas de la materia orgánica. Como ya les decía, los factores como los coliformes totales no son indicadores estrictos de contaminación de origen fecal, pero sí tenemos unos indicadores como ambientales como organismos libres. Sin embargo, hay unos microorganismos de calidad de agua que son súper importantes, que miden la presencia de excretas de origen fecal, que son, por ejemplo, la Escherichia coli, que es una bacteria que se encuentra estrictamente ligada a las heces fecales de origen humano y de origen animales de sangre caliente. También contaminan el agua las algas, los protozoos y los hongos. Es decir, que la calidad del agua se mide por la presencia y la calidad de contaminantes, y de tal manera, para conocer con exactitud es necesario realizar análisis de agua en un laboratorio especializado. Existen muchas razones que permiten ver la variación de la calidad de agua. Entre ellas, y saber si hay agua de mala calidad o no. ¿Ok? Entonces, el deterioro de la calidad del agua se ha convertido en un motivo de preocupación a nivel mundial por el crecimiento de la población humana y ha generado una expansión en la actividad de la industria agrícola y la amenaza del cambio climático como causa importante de las alteraciones del ciclo hidrológico. Entonces, uno de los problemas relacionados que constituyen tal importancia en la calidad del agua lo constituye la eutrofización, que es el resultado de un aumento de los niveles de nutrientes, generalmente fósforo y nitrógeno, que afectan sustancias a los usos de las aguas. Las mayores fuentes de nutrientes provienen de la escorrentía agrícola y las aguas residuales domésticas, de fuentes industriales y emisiones atmosféricas, procedentes de la combustión de combustibles fósiles y los incendios forestales. Los embalses son especialmente susceptibles a los impactos negativos de la eutrofización debido a su complejo dinamismo, con un periodo de residencia del agua relativamente largo y al hecho de que concentran los contaminantes procedentes de las cuencas en su drenaje. Las aguas subterráneas también son factor de riesgo de contaminación de usos domésticos, debido a que existen algunos problemas como pozos sépticos que pueden generar concentración de microorganismos importantes que pueden afectar la calidad del agua y llegar a este tipo de microorganismos a afectar la calidad de las mismas. ¿Ok?
Entonces, esto es una lámina que representa las fuentes puntuales de contaminación. Tenemos los desarrollos urbanos, la actividad, los centros de ciudad, están las plantas de tratamiento, la actividad ganadera, las fábricas, cómo es la interacción completa que tienen todas estas industrias y cómo afecta la calidad de agua siguiendo los parámetros establecidos por el ciclo hidrológico. Entre las actividades puntuales que pueden generar contaminación tenemos los lixiviados de los vertederos de residuos urbanos, los lixiviados de los vertederos de residuos industriales, los pozos sépticos, como les decía anteriormente. Este tipo de contaminación puede ser muy delicada, porque como les decía anteriormente, afecta directamente de forma puntual los acuíferos y puede generar una contaminación general. Recuerden que las aguas subterráneas, el proceso de desinfección y de descontaminación de esos cuerpos es mucho más difícil que las aguas superficiales. Y la contaminación difusa suele estar provocada por un exceso excesivo de fertilizantes y plaguicidas debido a las actividades agrícolas, la explotación extensiva de los acuíferos que pueden generar distribución o apertura de esa pluma de contaminantes, los diferentes tipos de contaminación o de tipo de contaminantes, cómo se puede disolver en el agua, y a otros factores como las actividades rutinarias de la vida diaria, como la industria mecánica, las grandes industrias de generación de productos de limpieza, de pinturas, entre otros. ¿Ok? Entonces, dentro de los factores importantes que tiene que ver la presencia de nitrógeno y fósforo, que es la eutrofización que les hablaba de los embalses, hay unos efectos principales de este proceso que altera las características de los sistemas acuáticos, disminuye la diversidad de las especies oportunas en el sitio, hay un agotamiento del oxígeno en las capas profundas de esos embalses, la acumulación de nutrientes como en el fondo como fósforo y el crecimiento de plantas acuáticas. Uno de los ejemplos que teníamos este proceso de la proliferación de ese tipo de contaminantes en el embalse La Mariposa. ¿Por qué? Porque hay amenazas de impacto antrópico como fluctuaciones de los niveles grandes y frecuentes del nivel del agua y la entrada de sedimentos y nutrientes de agua por el río Valle por la gran intervención de la cuenca. Ahí hay unos ejemplos del tipo de material o de vegetación causado por este proceso de eutrofización dentro del embalse. Ahí ven las imágenes. Y bueno, las medidas de control son extremas, son la protección de la cuenca de los drenajes que eso implica la reforestación, cambio del uso de la tierra, el tratamiento de las aguas y la preembalse de los humedales, y las medidas de control interna como la manipulación física, manipulación química y la manipulación de la biota, ¿ok? Que lo ven en las láminas. Para cerrar, quería indicar que en Venezuela, a pesar de que ya habíamos hablado de los diferentes decretos 883 que habla del uso del agua, también existen otros ordenamientos jurídicos importantes que lo van a ver en las sucesivas láminas, que tienen que ver una relación transversal con todo lo que tiene que ver con el tema de la calidad de agua en todas las leyes del ordenamiento jurídico del país. Con esto le dejamos abierto el espacio de calidad de agua. Algunas preguntas y consultas la pueden hacer por WhatsApp o por otra vía. Y estamos abiertos al debate. Muchas gracias, hasta luego.